14 de agosto de 2018. Chris Watts aparece frente a su casa rodeado de cámaras. Cuenta que el día anterior, su esposa Shannon Watts y sus dos hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3, desaparecieron sin dejar rastro. Dice que la casa se siente vacía, que no es lo mismo sin ellas y, frente a todo el país, hace una súplica: si alguien las tiene, por favor, que no les haga daño. Lo que la gente no sabía en ese momento es que las imágenes que estaban empezando a circular en televisión, las imágenes de Shannon entrando sola a su casa la madrugada del 13 de agosto, son las últimas imágenes que existen de ella con vida. Y que el hombre que estaba pidiendo compasión frente a las cámaras, el mismo que hablaba de esperanza y regreso, había hecho algo imperdonable para poder empezar una nueva vida con otra mujer. Y cuando la verdad empezó a salir a la luz, intentó responsabilizar a su esposa de la muerte de sus hijas. Quédate, porque te voy a contar las 3 confesiones y cada una te va a impactar más que la anterior. Este caso es tan impactante que el juez llegó a decir esto. I've been a judicial officer now for starting my 17th year, and I could objectively say that this is perhaps the most inhumane and vicious crime that I have handled out of the thousands of cases that I have seen. Esta es la historia de la masacre de la familia Watts. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Para los nuevos, mi nombre es Jaydian y me pueden seguir en Instagram como @soyjaydian. Estamos en todas las redes como @esto es un mundo criminal y también estamos en formato podcast en tu plataforma favorita. Recuerden que me pueden apoyar a seguir creando este contenido haciéndote miembro del canal o comprando nuestra merch oficial en la tienda del canal. Este es el segundo especial del mes del amor. Felicidades a todos y disfrútenlo, si pueden. Ahora sí, vamos con el caso. 13 de agosto de 2018. Frederick, Colorado. A la 1:48 de la madrugada, Shannon Watts llega a su casa. Viene de un viaje de negocios. La deja en la puerta su amiga y compañera de trabajo, Nicole Atkinson. Nicole no solo la deja, se queda unos segundos más, la ve caminar hacia la puerta y se asegura de algo muy concreto: que Shannon entra a su casa a salvo. Ese es el último momento en que alguien fuera de esa vivienda la ve con vida. Porque después de esa noche, nadie va a volver a ver con vida ni a Shannon ni a sus dos hijas de 3 y 4 años. Y lo peor de todo es que el asesino estaba saliendo por televisión pidiendo que regresaran a salvo. Para entender cómo esta historia llegó hasta aquí, primero tenemos que retroceder un poco. Shannon Catherine Rosek nació el 10 de enero de 1984 en New Jersey. Sus padres, Sandra y Frank Rosek, siempre la describieron como una niña determinada, de carácter fuerte y dominante. Tenía un hermano llamado Frankie. Siendo muy niña, se mudaron a Carolina del Norte. Shannon era sociable, extrovertida y carismática. A la edad de 19 años, en el 2003, Shannon se casó, pero en 2009 la relación se deterioró y terminó en un divorcio que la dejó emocionalmente golpeada. Después de la separación, Shannon empezó a experimentar síntomas físicos cada vez más intensos, dolores constantes, fatiga extrema, inflamaciones. Tras visitar a varios médicos, recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que no solo afecta el cuerpo, sino también la estabilidad emocional de quien la padece. Durante ese periodo, Shannon cayó en una especie de depresión profunda. Sentía que había fracasado en su matrimonio. Se sentía sola, se sentía vulnerable. Buscando distracción, buscando compañía y quizás algo de validación, empezó a pasar más tiempo en redes sociales, sobre todo en Facebook. Y ahí es donde aparece Chris Watts. Chris y Shannon tenían algunos conocidos de Facebook en común y él envía una solicitud de amistad a mediados de 2010. Pero Shannon lo rechaza. Pero Chris insistió otra vez. Hasta que Shannon pensó: ¿qué pierdo? Nunca lo voy a conocer, y aceptó la solicitud. Con el tiempo, Shannon empezó a conversar más con él. Primero mensajes, luego llamadas, después una cita. Chris siempre se mostró atento, dispuesto.
siempre estaba disponible para ella. Cuentan los padres de Shannon que en una ocasión que ella estaba afrontando una crisis que llevaba días sin poder dormir bien por el lupus, ella se quedó dormida en el sofá sobre los pies de Chris y este estuvo durante 5 horas sin moverse, ni al baño ni a tomar agua, para dejarla descansar. En ese momento de tanta fragilidad emocional y física, la atención que Chris le daba a Shannon se sintió como un lugar seguro, sintió calma, sintió que él era alguien que no se iba a ir, y así poco a poco Shannon se fue enamorando de Chris. Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte. Sus padres, Ronnie y Cindy Watts, formaban una familia estable. Chris también tenía una hermana llamada Jamie. Desde niño, Chris fue conocido por ser reservado, introvertido, callado. Mientras otros niños buscaban atención, Chris parecía cómodo, pasando desapercibido. Le costaba interactuar socialmente. Prefería los espacios tranquilos y un círculo muy pequeño de amigos. En la escuela se enfocó más en los estudios y en los deportes que en la vida social. La relación con su padre era especialmente cercana. Chris lo veía como un modelo a seguir, casi como un héroe. Con su madre, en cambio, la dinámica era distinta. Más una relación de respeto. Desde muy temprano desarrolló un rasgo que marcaría su personalidad: la necesidad de complacer. Chris quería ser visto como el chico bueno. Evitaba los conflictos, callaba lo que sentía, dejaba que otros tomaran el control. Aprendió a guardarse las emociones, a no incomodar, a no confrontar. Con los años, esa forma de vivir, aparentemente tranquila, se convertiría en una pieza clave para entender al hombre en que se transformó. Ya de adulto, Chris proyectaba una imagen difícil de cuestionar. Era responsable, era trabajador, era confiable. La relación avanzó con rapidez. Apenas un año después de conocerse, en 2011, Chris tomó una decisión importante: irse a vivir con Shannon. Para Chris, significaba dejar atrás su rutina y apostar por una vida en pareja. Para Shannon, era una nueva oportunidad de crear la familia que siempre soñó. La convivencia parecía funcionar. Compartían planes, hablaban de futuro, y poco a poco la idea de matrimonio dejó de ser una posibilidad para convertirse en el siguiente paso natural. Pero algo marca la relación desde el comienzo. Cindy Watts tenía una relación muy cercana y dependiente con Chris. Cuando Shannon entró en esa escena, Cindy sintió que perdía el control sobre su hijo. Shannon era una mujer de personalidad fuerte, organizada y decidida, lo que chocaba directamente con la autoridad que Cindy ejercía sobre Chris. La madre de Chris llegó a decir que sentía que Shannon apartaba a Chris de su familia. En noviembre de 2012, 2 años después de conocerse, Chris Watts y Shannon Rosek se casaron, pero incluso ese día, que debía ser uno de los más felices de sus vidas, ya mostraban grietas. Ni los padres de Chris ni su hermana asistieron a la boda. El conflicto entre Cindy Watts y Shannon ya era real y ya era profundo. Aún así, Shannon estaba convencida de que el matrimonio era su nuevo comienzo. Meses después de la boda, la pareja tomó una decisión importante: mudarse a Colorado. No fue una decisión impulsiva. Hubo varios factores detrás. Shannon creía que el clima de Carolina del Norte, caluroso y húmedo, empeoraba los síntomas de su lupus. Sentía que el aire más seco de Colorado podría ayudar a su salud. También existía otro motivo: la relación con la familia de Chris estaba muy fracturada y la distancia parecía una forma de proteger su matrimonio. Así que decidieron empezar de nuevo en otra ciudad. Al llegar a Colorado, no tardaron en dar otro paso importante. Compraron una casa en Frederick. Era una vivienda amplia de 2 pisos, con 5 habitaciones, 4 baños, oficina, sótano y un garaje amplio. El tipo de hogar que muchas parejas compran cuando están convencidas de que lo mejor está por venir. Mientras Chris trabajaba como mecánico en Longmont Ford, Shannon consiguió empleo poco después de mudarse. Entró a trabajar en iWireless, una compañía afiliada a T-Mobile, en funciones de ventas y atención al cliente. Era una etapa de construcción, y entonces llegó el momento que terminaría de consolidar esa imagen de familia. El 17 de diciembre de 2013, Chris y Shannon se convirtieron en padres por primera vez. Nació Bella Marie Watts. Su llegada marcó un antes y un después. Todo empezaba a tomar forma. Chris asumió la paternidad con naturalidad. Para quienes lo rodeaban,
parecía un padre tranquilo, presente. Shannon, por su parte, se volcó completamente en la maternidad. Bella se convirtió en el centro de su mundo. El nacimiento de Bella transformó la vida de la pareja, pero junto con la alegría llegaron también nuevas responsabilidades, muchos más gastos. Si el video te está gustando, por favor déjanos un like, comenta y comparte. Además, si pudieras suscribirte para nosotros, significa mucho y para ti sería solo un segundo. Gracias por estar ahí. Sigamos. Fue en ese contexto que Shannon decidió dar un paso laboral importante. Dejó su empleo en el sector de ventas y aceptó una posición en el Children's Hospital Colorado. Meses después, en enero de 2015, Chris también cambió de rumbo profesional y comenzó a trabajar como operador de campo en la industria petrolera en Anadarko Petroleum Corporation. El nuevo empleo era más exigente, pero mejor remunerado. Aún así, las presiones económicas no desaparecieron, y mientras la familia se preparaba para recibir a su segunda hija, la situación financiera seguía siendo un desafío. La casa de Frederick implicaba una hipoteca alta, guardería, seguros, tarjetas de crédito. Shannon administraba las finanzas del hogar, pero en junio de 2015 la pareja se declaró en bancarrota. En la documentación presentada figuraban deudas acumuladas en tarjetas de crédito y gastos médicos significativos. Menos de 2 años después del nacimiento de Bella, Chris y Shannon volvieron a convertirse en padres. El 17 de julio de 2015 nació su segunda hija, Celeste Catherine Watts, a quien llamarían de cariño CC. La casa que alguna vez imaginaron llena de vida comenzaba a sentirse exactamente así. Desde afuera proyectaban una imagen de familia que avanzaba, que estaba construyendo algo sólido. Y todo eso, Shannon lo compartía a través de sus redes sociales. Chris seguía siendo visto como el padre tranquilo, el hombre trabajador, el esposo confiable. Shannon, mientras tanto, se mostraba cada vez más dedicada a sus hijas. La maternidad ocupaba gran parte de su vida. Y aunque criar a 2 niñas pequeñas nunca es sencillo, para quienes observaban, los Watts parecían tener una vida bastante estable. Pero la llegada de un segundo hijo no solo multiplica el amor. Con 2 hijas pequeñas, las responsabilidades económicas no dejaban de crecer. Fue en ese contexto que, a comienzos de 2016, Shannon tomó una decisión importante. Se unió a una empresa de marketing multinivel llamada Level, promotora de los productos Thrive. Durante varios meses sostuvo ambos trabajos, su puesto estable en el Children's Hospital Colorado y este negocio nuevo que manejaba desde casa. La idea era simple: si funcionaba, podía darle algo que un empleo tradicional no siempre garantiza: independencia. 6 meses después, convencida de que el proyecto estaba creciendo, dejó el hospital para dedicarse por completo a este nuevo negocio. Y aquí quiero detenerme un segundo. Level es una de estas compañías que te venden la idea de ser rico y ser tu propio jefe, pero que en realidad lo único que las aleja de ser un sistema Ponzi es que tienen un producto que venden. Pero el verdadero dinero viene de captar más personas, como Herbalife, para que me entiendas. Aún así, para Shannon representaba una oportunidad, una forma de impulsar a su familia después de años de presión económica. Comenzó a mostrar con aún mayor frecuencia su vida en redes sociales, no solo como algo personal, también como parte de su negocio. En pocos meses alcanzó el llamado club de los 40,000, lo que incluía un subsidio cercano a los $800 mensuales para pagar su vehículo Lexus de lujo. Además, incentivos como algunos viajes y eventos. Pero ese ingreso no era limpio, había gastos constantes, productos, promoción y el estilo de vida que tenía que mostrar para captar a más personas. Mientras Shannon apostaba por ese camino, gran parte de la estabilidad del hogar seguía dependiendo del salario fijo de Chris. No era una crisis, pero la base económica volvía a ser más frágil de lo que parecía. Después de que en julio de 2016 Shannon dejara su trabajo en el hospital para dedicarse por completo a su negocio multinivel, la dinámica del hogar cambió por completo. A medida que el negocio crecía, también lo hacía la presencia de Shannon en las redes sociales. Facebook se convirtió en una especie de ventana abierta a su vida. Allí compartía casi todo. La casa dejó de ser solo un espacio privado y se convirtió también en un escenario. Todo lo que sucedía se grababa en videos. Chris aparecía con frecuencia en muchos de ellos. Su vida privada se convirtió en contenido de marketing. Chris pasó a ser el sujeto
de los videos de Facebook de Shannon, él empezó a sentirse como un accesorio de la marca personal de ella, mientras ella viajaba a convenciones y estaba conectada al teléfono 24/7 para liderar a su equipo. Kris se encargaba cada vez más de las tareas domésticas y del cuidado de las niñas tras volver de su pesado trabajo físico en Anadarko. No era necesariamente un conflicto abierto, pero el equilibrio estaba cambiando. A eso se sumaba otra presión constante: la economía. Tras la bancarrota de 2015, la estabilidad nunca terminó de llegar. El costo de su vida era alto. La guardería de las niñas superaba los $2,000 mensuales. El pago de la casa, unos $3,000. Las deudas seguían presentes. Y aunque hacia afuera proyectaban normalidad, el estrés financiero seguía siendo parte de la rutina. Kris ni siquiera tenía claridad total sobre la profundidad de alguna de esas deudas, porque Shannon, como les dije, era quien llevaba todas las cuentas. Entre finales de 2017 y los primeros meses de 2018, Kris decidió transformarse físicamente. Bajó mucho de peso, comenzó a entrenar con disciplina, se obsesionó con el gimnasio y algo cambió en su interior. Con su nuevo cuerpo, su confianza aumentó. Por primera vez en años, empezó a recibir atención externa. Shannon, por su parte, seguía viéndolo como el esposo que siempre hacía lo que ella decía. Esta desconexión de percepción, él sintiéndose alfa y ella tratándolo como beta, creó una grieta entre ellos enorme. Pero mientras él atravesaba esa transformación, la dinámica dentro del matrimonio parecía mantenerse igual. En los meses previos a junio de 2018, el distanciamiento se volvió más evidente. Kris estaba más callado, más ausente, menos afectivo. El interés físico disminuyó. La conexión emocional también. Aún así, el 11 de junio de 2018, Shannon publicó un video en redes sociales dándole a Kris una noticia importante. Estaba nuevamente embarazada. En la grabación lo espera con una camisa que dice: "Ups, lo hicimos otra vez". Kris observa la prueba de embarazo. Sonríe, la abraza, pero su reacción resulta contenida, sin la emoción que muchos esperarían al enterarse de que será padre nuevamente. Días después, la pareja confirmó mediante una ecografía que esperaban un varón, al que llamarían Nico Lee Watts. La noticia llenó de ilusión a Shannon. Creía que este bebé podría traer nuevamente felicidad a su matrimonio. Pero Kris lo vio como el clavo final en su ataúd de libertad. En lugar de unirlos, el embarazo lo hizo sentir más atrapado en una vida que ya no deseaba. Ese verano, Shannon decidió viajar a Carolina del Norte con las niñas. El plan era estar 6 semanas allá y que en la 5ª semana Kris los alcanzaran y estuvieran juntos otra vez. La idea no era una separación, era un intento de dar espacio, de extrañarse, de reencontrarse. Su teoría era que la distancia hace crecer el cariño. Habían acordado mantenerse en contacto y trabajar en la relación a distancia. Los primeros días transcurrieron con normalidad, hasta que llegó el primer fin de semana y Shannon visita la familia de Kris. Allí ocurrió un incidente que cambiaría todo. Celeste tenía una alergia conocida a los frutos secos. Durante una reunión familiar, Cindy Watts, la madre de Kris, ofreció un helado que contenía nueces a la niña. Shannon reaccionó de inmediato. Para ella no era un simple error, era una irresponsabilidad. La discusión escaló. Cindy aseguró que no sabía que el producto representaba un riesgo. Shannon sostuvo lo contrario. La tensión explotó y terminó yéndose de la casa con las niñas. Esto causó una ruptura total entre Shannon y sus suegros. Kris quedó atrapado en medio y por primera vez empezó a culpar internamente a Shannon por alejarlo de sus padres. Días después, Shannon organizó la fiesta de cumpleaños de Celeste, de CC, e invitó a los padres de Kris. Nunca fueron. Shannon estaba muy dolida porque CC, que cumplía solo 3 añitos, preguntaba por qué sus abuelos no estaban allí. Shannon grabó videos y publicó fotos de la fiesta, pero en privado le escribió mensajes desesperados a Kris, que aún estaba en Colorado, diciéndole que sus padres eran muy crueles por castigar a una niña de 3 años por un problema de adultos y que jamás volverían a verlas. En lugar de mediar, Kris se hundió más en su resentimiento. Aunque los mensajes le decía a Shannon que lo sentía, por dentro la culpaba de haber destruido la relación con su familia. Lo que debía haberlos acercado, hizo exactamente lo contrario. Shannon no entendía qué estaba pasando. Le reclamó a Kris porque ya no le escribía tanto. Ni siquiera llamaba a las niñas. Simplemente decidió alejarse.
Al principio pensó que todo era consecuencia del conflicto familiar, pero pronto comenzó a sospechar de algo más. En mensajes a sus amigas confesó: "Este no es el Chris que yo conozco". Llegó a temer que hubiera otra persona, y mientras ella intentaba salvar la relación, Chris ya estaba viviendo otra realidad. A mediados de junio, Chris conoció a una compañera de trabajo. Su nombre, Nicole Kessinger. La amiga de Shannon era Nicole Atkinson. Para no confundirnos, Nicole empezó a trabajar como contratista en la empresa petrolera donde él trabajaba. Comenzaron a hablar, y cuando Shannon se instaló en Carolina del Norte, su relación avanzó rápidamente. Durante julio, Chris llevó una vida prácticamente de soltero. El 4 de julio celebró el Día de la Independencia con Nicole y sus amigos. Salían a cenar, visitaban parques. Incluso hay registros de que ella estuvo en la casa familiar mientras Shannon no estaba. Chris no solo estaba teniendo una aventura, estaba construyendo otra vida. Empezaba a obsesionarse con la idea de reinventarse, de comenzar de nuevo. Tal como habían acordado, Chris viajó a Carolina del Norte para pasar la última semana con Shannon y las niñas. Pero ese reencuentro no fue el que Shannon había imaginado. Chris estaba frío, distante, casi irreconocible. Además, fue a visitar a sus padres a escondidas y pasó tiempo con ellos sin que Shannon estuviera presente, lo que generó aún más peleas cuando ella se enteró. Fue durante ese viaje a Carolina del Norte cuando ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Por primera vez, Chris y Shannon hablaron abiertamente de separarse, pero Shannon no se iba a rendir con su matrimonio. Aprovecharon en esos días para llevar a las niñas a la playa y pasar un día en familia, como cuando solían ser felices. El 7 de agosto de 2018, él y Shannon hicieron las maletas y volaron de regreso a Colorado. El 8 de agosto, Chris regresó al trabajo. Hola amigos, si quieres ayudarme a seguir creando este tipo de casos, a seguir creando este tipo de videos, estas investigaciones, te quiero pedir algo, mira. ¿Te gusta? Pues la tenemos en venta, es nuestro primer hoodie oficial del canal. Por acá tiene nuestro logo, tiene tremenda tela, es súper calentita. Te la voy a estar dejando en el primer enlace de la descripción para que le eches un vistazo. Y si te gusta, te compras una para ti y así estarías ayudando al canal. I'm not a serial killer. No soy un asesino en serie y espero que tú tampoco. Ahora sí, vamos con el caso. El 10 de agosto, Shannon viajó a Arizona junto a su amiga Nicole Atkinson en un viaje de trabajo. Allí, durante ese viaje, entre lágrimas, le confesó a su amiga que sentía a su esposo completamente diferente, distante, frío. El 11 de agosto, Chris contrató una niñera para dejar a las niñas y salir a cenar con Nicole. Pagó la cuenta, unos $60, con la tarjeta que compartía con Shannon. Ella recibió la notificación y algo no le cuadró. En primera, porque Chris no estaba con las niñas. Y además, Chris no solía gastar ese dinero cenando solo. Intentó llamarlo varias veces, pero se le hizo imposible contactarlo. Le mandó mensajes de texto cuestionando el gasto. Chris terminó su cita y más tarde esa noche, de camino a casa, la llamó. Le dijo que había ido a ver un partido de béisbol de los Rockies con compañeros de trabajo, que había dejado a las niñas con una niñera que era conocida por ambos y que solo había pedido salmón y cerveza. Luego pasó por un cajero y le preguntó a Shannon cuánto dinero le tenía que llevar la niñera. Ya en su casa se toma una fotografía frente al espejo de su baño, sin camisa, mostrando su físico y se la envía a Nicole. Pero Shannon no se quedó tranquila. Ella revisó el menú del restaurante. El plato de salmón costaba entre 16 y $20, ni sumando bebidas y propina. La cifra parecía lógica. Esa misma noche, Shannon le dijo a su amiga: él no está solo, sé que no está solo, ya no me mira igual, siento que algo está mal. El miedo empezaba a tomar forma. Incluso comenzó a buscar en internet preguntas que reflejaban su angustia. ¿Cómo saber si mi esposo ya no me ama? Señales de que tu pareja se está alejando. No eran búsquedas al azar, era el reflejo de una mujer que sentía que su matrimonio se le escapaba de las manos. Mientras tanto, Chris estaba en otra parte. Emocionalmente ya no estaba en ese matrimonio. El 12 de agosto en la mañana, Bella se despertó primero y fue a la habitación de CC para despertarla. Chris bajó a las niñas y vieron televisión. Más tarde fueron a Target para comprar un regalo. Planeaban asistir al cumpleaños del hijo de un amigo que cumplía 4 años. Salieron hacia la fiesta alrededor de las 2:30 de la tarde. Permanecieron allí aproximadamente entre las 1:15 y las 4:30, 5. Chris no sabía que en la fiesta iban a haber globos de agua, piscina, y no le llevó trajes de baño a las niñas. Pero aún así, Bella y Celeste jugaron en el agua y se divirtieron muchísimo.
Chris tomó fotos y videos y se las envió a Shannan en Arizona. Ella le respondió, pero él no le volvió a escribir. Cuando volvieron a casa, y quiero que recuerden este momento, porque va a ser muy importante y muy perturbador después, Chris bañó a las niñas porque tenían arena. Las secó, les puso loción, les puso pijamas y las acostó. Al poco tiempo de eso, Bella salió de su habitación y le preguntó si su mamá ya había llegado a casa. Él le respondió que se durmiera, que Shannan estaría ahí para cuando ella se despertara. Después de que Bella y Celeste estaban dormidas en sus camas, Chris se quedó en la casa solo mientras Shannan todavía estaba en Arizona. No estaba actuando como alguien esperando a su esposa. Esa noche, según los registros telefónicos, mantuvo comunicación con Nicole Kessinger. Hablaron por teléfono durante aproximadamente 111 minutos. Mientras Shannan venía de regreso a casa con la cabeza hecha pedazos por la sospecha del gasto en el restaurante, por la frialdad con la que él estaba tratando y por el miedo cada vez más real de que hubiera alguien más, Chris estaba invirtiendo su tiempo en otra persona. Shannan estaba desesperada por llegar a casa. Quería ver a las niñas y hablar con Chris, pero su vuelo se retrasó. Debía aterrizar alrededor de las 11 de la noche. Sin embargo, un problema con la tripulación obligó a demorar la salida y terminó llegando cerca de las 2 de la madrugada. Antes de llegar, le escribió a Chris para pedirle algo muy simple, que por favor la despertara cuando él se levantara a las 5 de la mañana para ir a trabajar, porque quería ducharse y conversar con él. A la 1:48 de la madrugada, su sistema de seguridad registró su entrada a la casa. Su amiga Nicole Atkinson la había traído directamente del aeropuerto. Esperó a que Shannan entrara y luego se marchó. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Shannan entró cansada, agotada por el viaje, se metió en la cama y se quedó completamente dormida. A la mañana siguiente, Shannan tenía una cita con su ginecólogo. Estaba embarazada de 15 semanas y estaba especialmente ilusionada con ese embarazo. Pero esa mañana, Shannan no responde el teléfono. Nicole la llama, le escribe mensajes, intenta contactar con ella una y otra vez, pero nada. Preocupada, hace algo más. Llama directamente al consultorio médico. Shannan no había llegado a su cita. Eso no era normal, no para alguien tan organizada, no para alguien tan pendiente de su embarazo. Minutos después, Nicole y su hijo van hasta la casa de Shannan. El auto de Shannan está ahí. Nicole se acerca a la puerta, mira a través del cristal y ve algo que le parece sospechoso. Los zapatos que Shannan usaba todos los días para andar estaban dentro de la casa. Shannan nunca salía sin ellos porque eran muy cómodos. Nicole llama entonces a Chris. Él le dice que su esposa se fue con las niñas a un playdate con una amiga. Ella le pregunta cuál, pero él no le sabe decir. Pero algo no le encaja, porque el auto estaba ahí y no había ido a la cita con el ginecólogo ni respondía el teléfono. Nicole le pide que vuelva a casa, que necesitan comprobar que todo esté bien. Chris le dice que ok, que va a ir para allá. Pero pasan unos 45 minutos y él no llega. Nicole lo vuelve a llamar. Esta vez él le dice que ya está de camino. En ese momento, por la demora y por todo, Nicole toma una decisión. Marca el 911. My name is Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend that I've gotten to her house and her car's there and stuff like that, but she won't answer the door, she won't answer phone calls, she won't answer text. La policía llega a la casa. Chris Watts todavía no estaba allí. Los oficiales intentan averiguar si pueden entrar, pero legalmente necesitan el permiso del propietario o ver algo que sea de urgencia para poder entrar. Llaman a Chris para informarle que están frente a su casa por una llamada de preocupación. Chris les pide que esperen, dice que ya va en camino y que él mismo abrirá cuando llegue. Esto, para empezar, es raro, porque si tu esposa no aparece y está embarazada y el carro está ahí, algo te hace pensar que ella no salió. Una persona normal le diría a la policía que tumbaran la puerta. Pero Chris dijo, no, esperen que yo llegue. Mientras esperan, los oficiales no se quedan quietos. Dan la vuelta completa a la vivienda. Revisan ventanas, observan el patio trasero. Intentan detectar si hay alguna puerta abierta o alguna señal visible de emergencia. Pero no encuentran nada forzado, nada roto, nada que justifique una entrada inmediata. Todo parece cerrado. Shannan, are you home? Christopher no tardó en llegar.
saludó a los oficiales y lo primero que hizo fue abrir el garaje. Ahí estaba el vehículo de Shannon estacionado, como si nunca hubiera salido. Nicole se acercó también al vehículo, miró adentro. Las sillas de las niñas seguían en su lugar. Todo estaba exactamente como debía estar si nadie hubiera abandonado esa casa. Y entonces ocurre algo que, visto en retrospectiva, resulta inquietante. Mientras Nicole observaba el vehículo, Chris entra a la casa solo por la puerta que había dentro del garaje, sin decirle al oficial que lo acompañara, y cierra la puerta detrás de él. Durante aproximadamente 1 minuto o 1 minuto y medio, nadie supo qué estaba haciendo adentro. Luego, abrió la puerta principal y esta vez permitió que la policía ingresara. Ahí comienza la inspección. Durante el recorrido, encontraron varias cosas que fueron imposibles de ignorar. El bolso de Shannon estaba ahí, también sus medicamentos, los que siempre llevaba consigo. Su teléfono apareció entre los cojines del sofá. Y en la habitación principal estaba su anillo de matrimonio. Demasiados objetos esenciales para alguien que supuestamente había salido de su casa por voluntad propia. Pero hubo un detalle más. El hijo de Nicole, que había entrado con su madre, observó la cama matrimonial. Y algo no estaba bien. Faltaba parte de la ropa de cama y la sábana que se ajusta al colchón. La observación quedó ahí, como un simple comentario. Todavía nadie entendía lo que realmente estaba viendo. En medio de la revisión, un oficial le hizo a Chris una pregunta directa. ¿Han tenido problemas en la relación? Chris respondió que sí, y les da su versión de lo ocurrido. Chris dice que se levanta para prepararse para el trabajo. La despierta tal como ella la había pedido. Y entonces tuvieron una conversación. Hablaron de vender la casa, de separarse. Hablaron de un matrimonio que, según él, ya no estaba funcionando. Ambos, según su versión, terminan llorando, se abrazan. Después de eso, Shannon le dijo que llevaría a las niñas a la casa de una amiga para despejar la mente y él sale rumbo al trabajo. Y ese movimiento quedó registrado. El sistema de la casa detectó la apertura de la puerta del sótano y minutos después la del garaje, alrededor de las 5:26, 5:27 de la mañana. Como parte del procedimiento, los oficiales comenzaron a preguntar a los vecinos si habían visto algo extraño. Uno de ellos dijo que tenía una cámara de seguridad apuntando directamente hacia la entrada de la casa de los Watts. Las cámaras de la propia familia, explicó Chris, no estaban funcionando. Según él, habían sido desactivadas tras unos robos recientes en el vecindario y aún no las había reparado. Así que decidieron revisar las grabaciones del vecino. En el video se ve la camioneta de Chris estacionarse de reversa frente al garaje. Un movimiento que él mismo dijo hacer casi todos los días para poder cargar las herramientas de trabajo sin tener que caminar largas distancias. A simple vista no parecía haber nada extraño, pero mientras observaban las imágenes, Chris está obviamente nervioso. Se lleva las manos a la cabeza, se mueve, se balancea, está inquieto. Luego de ver la grabación, el policía le comenta a Chris que necesita hablar a solas 1 minuto con el vecino, que los dejara, y el vecino le comenta algo al policía. Le sorprende estar hablando con Chris, porque Chris no hablaba con nadie. Él no entendía por qué había actitudes que no le terminaban de cuadrar. ¿Por qué se movía de esa manera? ¿Por qué tanta inquietud? ¿Por qué, según él, Chris no actuaba normalmente así? El oficial lo mira con calma y le responde lo que en ese momento parecía obvio, que es un hombre nervioso, que su esposa y sus 2 hijas no aparecen. Es una explicación lógica, dentro de lo que cabe razonable. Pero entonces, el vecino dice algo que podría cambiarlo todo. No. Right. He's normally, you can ask them, he's normally quiet, he wants to do. He never talks. So the fact that he's over here blabbing his mouth makes me kind of suspicious. Ese detalle ya no parecía tan normal. Mientras los oficiales continuaban con la búsqueda, el caso ya no era solo un asunto local. La noticia comenzó a circular. Ese mismo día los investigadores le pidieron a Chris las descripciones físicas de Shannon y de las niñas para emitir alertas de personas desaparecidas. Él colaboró, respondió cada pregunta, se mostró tranquilo. Demasiado tranquilo, dirían algunos después. La policía le comenta si está dispuesto, de ser necesario, a hacer una prueba de polígrafo. Y él acepta. Dice que no tiene nada que esconder, que quería ayudar, que solo quería encontrar a su familia. Esta, al final, no es una prueba definitiva, no condena a nadie,
pero sí mide reacciones. Sirve para algo muy concreto, detectar cuando alguien intenta ocultar información. Ese mismo 14 de agosto, un canal local de Colorado llega hasta la casa. Chris sale al porche, mira a la cámara y lanza un mensaje que millones verían después. Pidió que su esposa y sus hijas regresaran. Dijo que la casa se sentía vacía, que no era lo mismo sin ella, que si alguien las tenía, que por favor la devolviera. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. Mientras tanto, los agentes seguían entrando y saliendo de la vivienda. Los perros de búsqueda también llegaron. El FBI ya estaba involucrado. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el estado de la casa. Todo estaba extremadamente ordenado. Tal vez solo soy anticuada, pero parece que este lugar está demasiado inmaculado para ser normal. Está demasiado limpio. Era raro que una casa donde vivía una mujer embarazada y 2 niñas pequeñas estuviera como que tan recogido. Uno de los investigadores dijo que había un fuerte olor a productos de limpieza. No era una prueba, pero sí una sensación difícil de ignorar. Aún así, no encontraron nada concluyente. Los investigadores empezaban a concentrarse en una sola persona, Chris Watts. No porque tuvieran una prueba directa, sino porque estadísticamente, cuando una mujer embarazada o una mujer en sí desaparece, la primera mirada siempre se dirige hacia el entorno más cercano, el esposo, la pareja, la familia. Sin saberlo, Chris ya no era solo el esposo de una mujer desaparecida, se estaba convirtiendo en el centro de la investigación. Pero mientras la imagen de Chris Watts comenzaba a recorrer todos los noticieros del país, había alguien más viendo esas noticias. Y lo que estaba viendo le resultó extraño. Su nombre era Nicole Kessinger, su amante. Ese mismo día, Nicole tomó una decisión que cambió el rumbo de toda la investigación. Se presentó voluntariamente. Hola, si te está gustando el contenido, por favor déjanos un like, suscríbete y déjanos un comentario. Para ti significa solo 5 segundos. Para nosotros significa mucho porque nos ayuda a crecer. Gracias por estar ahí. Sigamos. Cuando llegó, les comentó a los policías que Chris no sabía que ella estaba ahí. Además les dijo que él le había asegurado que estaba en proceso de separación, que su matrimonio estaba prácticamente terminado, que pronto sería libre. Pero frente al televisor, ella descubrió otra realidad. Chris Watts no era un hombre separado, era un esposo cuya familia acababa de desaparecer y que su esposa tenía 15 semanas de embarazo. You're not being interrogated as a criminal suspect. We're here to understand your relationship with Chris. He lied to me. It just hurt. Like, I had never felt like he'd ever lied to me before. And it was a big lie. I mean, telling somebody that you're in the midst of a divorce and then you have a wife that has a 15-week-old baby on the way is... A partir de ese momento, los investigadores entendieron algo crucial. Chris estaba ocultando partes importantes de su vida. Cuando los agentes comenzaron a revisar el historial de navegación de Nicole, encontraron búsquedas que llamaron profundamente la atención. Nicole había buscado en internet: ¿puede un hombre enamorarse de su amante? ¿Cómo casarse con tu amante? Y además, videos de novia. Incluso había pasado largos periodos mirando destinos para bodas, como si estuviera planeando una vida que en realidad nunca iba a existir. Los investigadores también descubrieron que tras conocer la desaparición, Nicole eliminó mensajes de texto entre ella y Chris, y aunque más tarde esa información pudo recuperarse, ese gesto encendió aún más las alarmas. A pesar de todo, la policía nunca encontró evidencia que la vinculara directamente con el crimen. Pero su testimonio fue devastador para Chris, porque mientras él seguía diciendo que era un esposo preocupado, los investigadores ya sabían algo más. Chris Watts llevaba semanas construyendo otra vida, y los hombres que tienen algo que esconder suelen cometer errores. Menos de 48 horas después de la desaparición, la investigación ya no avanzaba como un simple caso de persona desaparecida. Había demasiadas cosas que no encajaban, y los investigadores lo sabían. Chris Watts fue citado para una entrevista, y ya estando ahí, le propusieron nuevamente hacer la prueba del polígrafo. Ya tenían bastante información de Chris, pero querían saber hasta dónde él iba a ser capaz de mentir. Are you lying about the last time you saw Shanann?
No. Do you know where Shanann is now? No. So, it is completely clear that you were not honest during the testing. I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. Okay. So now we need to talk about what actually happened. And I feel like you're probably ready to do that. I didn't lie to you on it. Antes de comenzar, los agentes fueron claros. Si no tienes nada que ocultar, esta es tu oportunidad de demostrarlo. Chris dijo que él estaba tranquilo, pero su cuerpo contaba otra historia. Su ritmo cardíaco estaba acelerado, respiraba con dificultad, no lograba relajarse. Aún así, la prueba comenzó. Las preguntas fueron directas. ¿Sabes dónde está tu esposa? ¿Tuviste algo que ver con su desaparición? ¿Lastimaste a tus hijas? ¿Tenías una aventura? Chris respondió lo mismo una y otra vez. No, no, no y no. La prueba terminó. Los agentes salieron de la sala para analizar los resultados. Cuando regresaron, el ambiente había cambiado. Ya no había un tono cordial. Uno de ellos lo miró fijamente y le dijo: Chris, no pasaste la prueba. Las gráficas mostraban que mentía. Y no solo en una respuesta, en varias. Chris intentó explicarlo. Dijo que estaba nervioso, que cualquiera lo estaría, que su familia había desaparecido. Pero los investigadores ya no estaban convencidos. Ahora confirmaron que estaban frente a un hombre que ocultaba algo. La presión dentro de esa sala era cada vez más difícil de sostener. Chris ya no hablaba con la seguridad de antes. Sus respuestas eran más cortas, su respiración más pesada, su mirada perdida. Estuvieron presionándolo casi 4 horas y ya al borde de colapsar, pidió hablar con su padre, que había viajado desde Carolina. Los agentes aceptaron. Minutos después, Ronnie Watts entró a la habitación. No sabía exactamente qué estaba pasando, solo que su hijo estaba siendo interrogado por la desaparición de su familia. Chris lo miró, intentó mantenerse firme, pero se quebró. Su voz empezó a temblar y entonces dijo algo que nadie esperaba. Discutimos y ella lastimó a las niñas. El aire de la sala se volvió denso. Chris aseguró que después de una conversación emocional sobre separarse, Shanann había subido al cuarto de las niñas y según él, cuando entró ya era demasiado tarde. Dijo que vio a sus hijas sin vida, azules, sin respirar. Afirmó que en ese momento perdió el control, que la rabia lo dominó y que terminó quitándole la vida a su esposa. Una historia que, por un instante, intentaba convertirlo no en el autor, sino en alguien que reaccionó ante una escena insoportable. Los agentes escuchaban en silencio, pero seguía faltando lo más importante. ¿Dónde estaban? Cuando los investigadores volvieron a la sala, fueron directos. Chris, necesitamos que nos digas dónde están los cuerpos. Él les dijo que luego de lo ocurrido no sabía qué hacer y que en el nerviosismo las había llevado a uno de los pozos de petróleo de la compañía para la que él trabajaba. Y esta vez los agentes fueron más duros. Le dijeron a Chris que no le creían y que pensaban que él había acabado con la vida de las niñas antes de que Shanann regresara del viaje. Pero él lo negó. Luego le trajeron un mapa del sitio que Chris había dicho y este señaló dónde estaba Shanann. Pero a preguntarle por las niñas, dijo algo que nadie estaba preparado para escuchar. Que estaban dentro de 2 grandes tanques de petróleo. Los agentes fueron al sitio petrolero. Cuando los investigadores llegaron, entendieron que la búsqueda había terminado y que ahora comenzaba otra cosa, la recuperación. Primero localizaron una tumba poco profunda. La tierra había sido removida recientemente. Debajo estaba Shanann. Cerca de esa fosa, los agentes encontraron algo más, la sábana que faltaba en la casa. La misma sábana matrimonial que no estaba en la cama aquella mañana. Pero las niñas no estaban con ella. Cerca de la fosa había 2 enormes tanques metálicos. Tanques de petróleo, de varios metros de altura. Los agentes miraron hacia arriba y entendieron que estaban a punto de ver una escena que no habían ni soñado en sus peores pesadillas. Los equipos de rescate trabajaron arduamente para poder recuperar los cuerpos. Por un detalle que cambia completamente la dimensión de lo ocurrido.
La apertura por donde fueron introducidos los cuerpos de las niñas medían aproximadamente 8 pulgadas de diámetro, unos 20 centímetros. No es una compuerta amplia, no es una puerta cómoda, es una abertura estrecha, muy estrecha. Oye, si te está gustando este video, por favor suscríbete, activa la campanita, déjanos un like y un comentario con el video o con el caso que quieres que traigamos a este canal. Gracias por estar ahí, sigamos. Cuando los forenses terminaron de sacar los cuerpos y los examinaron, documentaron lesiones externas. Ambas niñas tenían partes del cuerpo raspadas, arañadas a causa de la presión a la hora de introducirlas en los tanques. Recuerden, Bella tenía 4 años, Celeste solo 3, pero hubo un dato más al analizar el cuerpo de Shannon. Notaron que no tenía señales de haberse defendido, solo las marcas en el cuello del momento de la asfixia. La familia había sido destruida por completo. Ese mismo día, Chris Watts fue arrestado y aunque la historia que había contado a su padre intentaba desviar la culpa, los investigadores sabían que apenas estaban empezando a descubrir la verdad porque algo no coincidía. La escena, la logística, la forma en que todo había ocurrido no encajaba con un impulso. Chris no fue acusado de un solo delito, sino de 9 cargos criminales. 3 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Shannon, Bella y Celeste. 2 cargos adicionales de asesinato en primer grado por causar la muerte de una persona menor de 12 años estando en una posición de confianza, específicamente por ser sus hijas. 1 cargo de interrupción ilegal de un embarazo por la muerte del bebé que Shannon esperaba, de Nico. 3 cargos de manipulación de cuerpos humanos fallecidos por haber transportado y ocultado los cadáveres en el sitio de petróleo de Anadarko. El juez fijó una fianza de $5 millones. En Colorado, normalmente se requiere pagar el 10 o el 15% para salir bajo fianza. En este caso, eso significaba que necesitaba aproximadamente entre $500,000 y $750,000 en efectivo. Pero la realidad es que, dada la gravedad de los cargos, esa cifra era prácticamente simbólica. Nunca tuvo la posibilidad real de salir bajo fianza. El 6 de noviembre, Chris Watts se declaró culpable de todos los cargos, aunque el fiscal quería pedir la pena de muerte. A petición de la familia Russek, la familia de Shannon, no se pidió porque ellos no querían más muertos en este caso. El 19 de noviembre de 2018 fue un día muy emotivo, donde la familia de Shannon, los Russek, hablaron frente al tribunal y donde el fiscal mostró por primera vez pruebas que no conocíamos. Aunque no hubo un juicio con desfile de testigos, la fiscalía presentó una prueba en la audiencia de sentencia para demostrar que el crimen fue premeditado y no un arrebato de un momento. Mientras Shannon todavía estaba en Arizona, el domingo 12, a las 5 de la tarde aproximadamente, Chris llamó a uno de sus compañeros de trabajo, llamado Luke Epple. Le dijo que había detectado una posible fuga o un problema de presión en el sitio Servi 319. El sitio más alejado y solitario de la empresa Anadarko fue donde terminó al final llevando los restos de su familia. Le pidió que no enviaran a nadie más allí el lunes por la mañana, que él mismo iría directamente desde su casa, sin pasar primero por la oficina central. Para los investigadores y para el fiscal Michael Rourke, esa llamada fue la prueba de que el domingo por la tarde Chris ya había decidido que iba a matar a su familia esa noche o madrugada, que necesitaba un lugar privado para deshacerse de los cuerpos, que ese lugar debía ser el sitio petrolero donde él tuviera control total del tiempo antes de que llegaran otros trabajadores. Otro compañero de trabajo, Chadwick Poe, declaró que le pareció muy extraño que Chris llegara tan temprano al sitio el lunes. Cuando los investigadores revisaron los registros del GPS de la camioneta de Chris, ese mismo día vieron que llegó al sitio exactamente a las 6:53 de la madrugada. Su camioneta estuvo estacionada justo al lado de los tanques de petróleo y de la zona donde luego se encontró la fosa donde puso a Shannon. Esta llamada del domingo se utilizó para destruir la teoría de Chris, que intentó decir que perdió la cabeza en el momento de la discusión con Shannon. Pero el fiscal Rourke le dijo las siguientes palabras al juez: nadie planea un viaje de trabajo a un sitio remoto 12 horas antes de un ataque de ira, a menos que ya sepa exactamente qué es lo que va a llevar allí. Esa llamada es la prueba más clara de que mientras él hablaba por teléfono con su amante Nicole Kessinger durante 111 minutos esa noche, ya sabía que a la mañana siguiente sus hijas y su esposa estarían muertas. Y el fiscal dijo unas últimas palabras antes de la sentencia. Si estaba tan feliz y quería un nuevo comienzo, que se divorciara.
No aniquilas a tu familia y la tiras como basura. El juez Marcelo Capcoe, que fue quien presidió el juicio, le dictó una de las sentencias más severas posiblemente en el estado de Colorado. 5 cadenas perpetuas consecutivas, una tras otra, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. $48 años adicionales por la interrupción ilegal del embarazo de Shannan. 36 años más, 12 por cada cuerpo, por la manipulación de los restos de su familia. Y luego dijo unas palabras. I've been a judicial officer now for starting my 17th year, and I could objectively say that this is perhaps the most inhumane and vicious crime that I have handled out of the thousands of cases that I have seen. Aunque el crimen y la condena fue en Colorado, Chris fue trasladado poco después por razones de seguridad a la institución correccional de Dodge en Waupun, Wisconsin. Este se debió a que en la prisión de Colorado su vida corría peligro por la naturaleza de sus crímenes contra los niños, y hasta el día de hoy sigue ahí cumpliendo su condena. A día y fecha que grabo este video, que es en febrero de 2026, Chris tiene 40 años. Así que depende de los años que dure vivo, le debe quedar mucho tiempo por delante por cumplir. Pero lejos de terminar el caso, aún viene la parte más perturbadora. Al no haber juicio, los investigadores nunca obtuvieron la confesión completa que querían sobre la muerte de Shannan y las niñas. El 18 de febrero de 2019, el agente Tommy Lee del CBI y el agente Graham Cooder del FBI viajan hasta la correccional Dodge, donde estaba preso Chris Watts. Hablaron con él durante aproximadamente 5 horas y allí Chris hace una nueva confesión. Dice que cuando Shannan llegó a la casa esa madrugada, él estaba despierto. Intentaron dormir, pero a las 4 de la mañana inician la conversación. Chris dice que él le dijo a Shannan que ya no la amaba, que el matrimonio había terminado, que quería separarse. En medio de esa discusión, Chris le confiesa que había otra mujer. Según él, Shannan le responde que entonces no volvería a ver a sus hijas. Dice que en ese momento se le cruzaron los cables, que se subió encima de ella en la cama y que la estranguló. Afirman que Shannan no gritó, que no luchó, que solo lo miraba, que ella no se defendió porque estaba embarazada y muy cansada, pero que él sintió que ella lo aceptó. Mientras intentaba envolver el cuerpo de Shannan en la sábana, la misma sábana que después encuentran en el lugar, Bella, de 4 años, entra a la habitación y le pregunta, ¿qué le pasa, mami? Chris dice que le respondió que mami no se sentía bien, que tenían que llevarla al médico. Luego, baja el cuerpo hasta la camioneta, después baja a Bella y Celeste, luego pone la camioneta al marcha atrás como vimos en el video del vecino, baja el cuerpo de Shannan, lo mete en la parte de atrás de la camioneta y luego baja a Bella y a Celeste. Dice que el camino le tomó aproximadamente 45 minutos para llegar al sitio, que Shannan iba en la parte trasera y que Bella y Celeste iban en el asiento de atrás, que en un momento del trayecto las niñas se quedaron dormidas una sobre la otra, que de vez en cuando se despertaban, que estaban como en un trance. Cuando llegan al sitio, según su versión, primero baja el cuerpo de Shannan, luego dice que toma una manta azul que tenían las niñas y le quita la vida a Celeste, a CC, al lado de su hermanita. Sube a la estructura metálica del tanque, abre la escotilla. Recordemos, esa apertura medía aproximadamente 8 pulgadas, unos 20 centímetros de diámetro, y mete a CC dentro del tanque. Regresa a la camioneta y Bella ya había visto lo que le hizo a su hermanita. Está llorando y le pregunta, ¿me vas a hacer lo mismo que a CC? Chris dice que no le responde, que se acerca a ella con la misma manta, que Bella intenta luchar y que sus últimas palabras fueron, no papi. Que después de matar a las niñas, entierra el cuerpo de Shannan. Dice que cava una fosa poco profunda porque el suelo estaba muy duro, que estaba tan enojado que solo quería terminar, que la entierra
y que se va a trabajar como si nada hubiera pasado. Cuando termina el relato, los agentes le hacen una pregunta directa. ¿Por qué no simplemente se fue? ¿Por qué no las dejó con su familia? ¿Por qué tuvo que matarlas? Chris les responde, no lo sé. Luego agrega, ya yo lo había planeado en mi cabeza la noche anterior, cuando hablé con Nikki. Y dice algo que le hiela la sangre a los detectives. Sentía que si ellas no estaban, yo podía empezar de cero. Pero esa no fue la última confesión que hizo Chris. Después de aquella entrevista del 18 de febrero, Chris Watts comenzó a intercambiar cartas y a recibir visitas en prisión de la autora Sherilyn Kendall. En esas cartas y conversaciones privadas entregó otra versión, mucho más detallada, mucho más explícita y para muchos expertos, la más cercana a la verdad. Y también es la más aterradora de todas. A diferencia de lo que les dijo a los agentes del CBI y del FBI, aquí fue mucho, pero mucho más crudo. Dice que él intentó provocar un aborto espontáneo cuando visitó a Shannon en Carolina del Norte, que le dio en secreto una dosis de oxicodona, que fue muy pequeña y que no tuvo el efecto esperado. Porque según él, si ella perdía el bebé, el divorcio sería mucho más sencillo. Y esa noche del 13 de agosto, cuando Shannon llega a casa, dice que le dijo que se sentía mal, que le dolía la cabeza por el viaje. Y él afirma que en ese momento le dio otra dosis de oxicodona, que por eso ella no luchó, que estaba bajo los efectos de la medicación, de la droga. Luego comenta algo que cambia completamente la cronología. Dice que él primero fue al cuarto de las niñas, que intentó quitarles la vida usando una almohada. Y cuando pensó que ya estaban muertas, fue al cuarto principal y le quitó la vida a Shannon. Pero afirma que las niñas se despertaron, que se veía que habían pasado por un trauma severo, que sus ojos estaban encendidos en rojos y que se veían desorientadas porque sobrevivieron al primer ataque. Esta versión explicaría algo importante. En el video del vecino no se ve a las niñas caminando hacia la camioneta. Según esta confesión, él dice que las llevó cargadas porque ya estaban mal. En esta tercera versión, además, cambia el orden en el sitio petrolero. Dice que primero llega, baja Shannon de la camioneta y la entierra. Es decir, que las niñas vieron cómo este loco enterraba a su madre frente a ellas. Y después repitió más o menos el relato de cómo mató a las niñas la primera vez. Y dice que hay algo que no puedo olvidar, que es a su hija diciéndole, no papi, y defendiéndose. Y yo no sé si existe algo más, pero si existe le pido que ese HP todos los días de su vida tenga pesadillas con el mismo momento. Todos los días que le queden de vivo tenga que repetir una y otra vez, si le duele, de verdad, ese mismo momento. Pero confesó algo más, algo que para muchos explica el móvil del hecho. Dijo que si no hubiera conocido a Nicole, probablemente no habría matado a Shannon. Una forma de justificarse. Que su deseo de estar con ella se volvió obsesivo. Que veía a su familia como un obstáculo que debía ser eliminado. Que llevaba semanas pensando cómo hacerlo. Y que ese domingo por la noche, cuando acostó a las niñas, ya sabía que era la última vez que las iba a ver con vida. Por eso les dije que recordaran esto. También dijo que puso a las niñas en tanques distintos, porque creyó que el petróleo crudo podría llegar a disolver los cuerpos, o que nunca las encontrarían. Las escotillas medían 20 centímetros, no me voy a cansar de decirlo, aproximadamente 8 pulgadas. Dijo que fue muy difícil introducir los cuerpos y que tuvo que empujarlos con fuerza. Por eso tenían las heridas de presión al rozar sus cuerpecitos de 4 y 3 años por una apertura de este tamaño. Además, describió su estado mental de una forma inquietante. Dijo que se sentía como poseído, como si estuviera viendo una película, como si no fuera él. Esta fue la tercera confesión, y para muchos investigadores y analistas, la más honesta. Porque, quitando que intentó justificarse, no intentó culpar a nadie más, solo describió lo que hizo y por qué lo hizo. El 18 de noviembre de 2019, un juez ordenó que Chris Watts pagara $6 millones a los padres de Shannon. El fallo estableció que debía pagar esa cantidad más un interés del 8%. Es poco probable que ese dinero llegue alguna vez a manos de la familia, pero la decisión tiene un propósito claro: impedir que Chris pueda beneficiarse económicamente de los asesinatos
Si algún día intentara escribir un libro, vender derechos, intentar hacer una película o lucrarse de su historia, el dinero no sería para él. Pero hay algo todavía más perturbador. Desde que está en prisión, Chris ha recibido cientos de cartas. Cartas personales, solicitudes de amistad por correspondencia, mensajes de los medios, cartas de odio y también cartas de admiradores. La policía confirmó que muchas de esas cartas son de personas que dicen sentir una conexión con él. Una mujer, por ejemplo, que cumple una condena de 13 años por un delito financiero, le escribió diciendo que se sentía identificada, que la cobertura mediática sobre él la irritaba, porque según ella había demasiadas suposiciones. En esa misma carta describía su peso, su altura y su complexión física. Otras cartas también incluían fotografías en bikinis, y no solo de mujeres, también ha recibido cartas de amor de hombres. Dentro de la prisión, según los reportes, es un hombre odiado. Los crímenes contra menores generan un rechazo profundo en la comunidad carcelaria. Reclusos y funcionarios penitenciarios lo ven como alguien marcado, y sin embargo, fuera del muro, hay personas que lo romantizan, que lo defienden, que lo idealizan. Chris dice que se volvió mucho más religioso en prisión, que está en un proceso de transformación de la fe, que espera que algún día las leyes cambien y pueda recuperar su libertad. Pero la cadena perpetua que cumple no tiene posibilidad de libertad condicional. Legalmente su vida, y me alegro de esto, va a terminar tras esos muros. Y quizás lo más difícil de entender de este crimen es lo que revela sobre nosotros, sobre cómo una persona puede construir una doble vida mientras sonríe frente a las cámaras, sobre cómo alguien puede destruirlo todo por una obsesión, y sobre cómo incluso después de un acto tan atroz y tan vil, hay quienes siguen viendo a un asesino como alguien digno de amor. Aquí no hubo arrebato momentáneo. Hubo decisiones, planificación y hubo 3 víctimas que confiaban en él, o mejor dicho, 4. Yo he contado muchos casos. He analizado asesinos en serie. He hablado de psicópatas, de personas con historiales violentos. Pero lo que hace este caso tan perturbador es que aquí no había un monstruo evidente, no había antecedentes penales, no había historial de violencia doméstica comprobada, no había una vida criminal previa. Había un hombre aparentemente normal, un padre, un esposo, un vecino más, y eso es lo que incomoda, porque nos obliga a aceptar algo difícil, que el mal no siempre se ve venir. Chris no huyó, no intentó desaparecer, no planeó una vida clandestina, planeó algo mucho peor. Eliminar el obstáculo, eliminar a quienes, según su mente perturbada, le impedían empezar de cero. Su esposa embarazada y sus 2 hijas pequeñas de 3 y 4 años. Y cuando uno escucha las distintas confesiones, cuando analiza cómo fue cambiando su versión, cuando se estudia la planificación, las búsquedas, la logística del lugar, uno entiende que esto no fue un arrebato, fue una decisión planificada. Pero no es solo lo que hizo, es lo que este caso revela sobre la obsesión, sobre la incapacidad de enfrentar un conflicto, sobre el ego llevado al extremo. Porque divorciarse era la opción más fácil, irse era la opción segunda más fácil, perderlo todo y empezar de cero también era una opción, pero eligió la única que no tenía regreso. Y aún hoy, años después, sigue habiendo personas que le escriben cartas de amor, que lo ven como una víctima, que lo romantizan, y eso quizás sea lo más escalofriante de todo, que incluso frente a hechos tan claros, la mente humana sigue buscando justificar lo injustificable. 4 vidas se apagaron esa madrugada. Una mujer que soñaba con salvar su matrimonio, un bebé que nunca nació, y 2 niñas que confiaban plenamente en su padre. Esto no fue una ficción en su mente ni una película como él quiso hacer ver. Fue algo real y pasó dentro de una casa que parecía perfecta. Porque a veces los peores crímenes no se esconden en la oscuridad, se esconden detrás de una sonrisa. Recuerden, si me quieren apoyar, pueden unirse al canal, van a tener algunas ventajas con eso y pueden comprar nuestra merch oficial en la tienda del canal. Y como siempre digo, esto no es ficción, es un mundo criminal.